Y ese corazón que por supuesto tiene muchos sentimientos y sentimientos que a veces están revueltos, que a veces no sabemos identificar y que de pronto pueden generar problemas a nuestra salud mental, pero también física. Y en esta oportunidad me refiero a la ansiedad, que es el tema central que trataremos el día de hoy en este espacio vital, siendo las 11:35 de la mañana. Les saluda Sara Abu Sabah, hoy por el doctor Elmer Huerta. En esta edición de Espacio Vital, como ya les voy adelantando, vamos a hablar de la ansiedad. ¿Y por qué es que elegimos este tema? Porque en realidad es un problema de salud que se torna cada vez más frecuente y que nos preocupa porque afecta mucho, además de la vida adulta, a los adolescentes y a los niños. Y de hecho tenemos algunas cifras registradas. Ya el Ministerio de Salud en el año 2022, en este programa de atención comunitaria, ya registraba 4 millones de atenciones, de las cuales el 28,8% eran de ansiedad. Y de este universo, de este total de pacientes atendidos, ¿saben ustedes cuántos eran niños y adolescentes? El 31%, una cifra bastante alta. ¿Qué está pasando con los adolescentes? ¿Cómo tú, mamá, papá, que nos estás escuchando en este momento, puedes darte cuenta de que algo está pasando con tu adolescente en el ámbito de las emociones? ¿Qué debes hacer? ¿Cómo manejarlo? Hoy te lo explicamos aquí en Espacio Vital y por supuesto gracias a una excelente invitada. Está con nosotros el día de hoy Rachel Watson, quien es psicóloga clínica y educacional, para que nos amplíe y profundice todo ese tema. Rachel, bienvenida. Buenos días, Sara. Encantada de estar con ustedes esta mañana. Y bueno, de hecho la canción, desde que uno la escucha, emana emociones en una persona, y así como tenemos un factor externo, me imagino que también hay temas internos que nos hacen tener una gran variedad de emociones. Y es un capítulo bastante grande en nuestra vida y que nos afecta día a día, pero que a veces no identificamos y no reconocemos. Y a pesar de que hablamos tanto de la ansiedad, yo creo que debemos empezar por definir qué cosa es la ansiedad. Bueno, tú lo has dicho, los seres humanos tenemos una gama de emociones que se van alternando o conviviendo durante el día. Somos seres no solamente racionales, sino también muy emocionales. Y la ansiedad es una de estas emociones con las que venimos los seres humanos desde que nacemos. Biológicamente hablando, es una emoción que prepara a nuestro organismo y lo pone en alerta para evitar o protegerse de algún peligro. Entonces, cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de una emoción que tiene que ver con un miedo anticipatorio a algo malo que nos podría ocurrir a nosotros o a alguien de nuestra familia, a un ser querido, etc. Entonces, nos ponemos en estado de alerta cuando percibimos o pensamos que en el futuro algo puede salir mal, nos tenemos que proteger, y hay distintos tipos de ansiedad, de miedo anticipatorio, que tiene que ver tal vez con las circunstancias en las que estamos viviendo, pero también a veces nuestra mente genera situaciones en las que podemos experimentar ansiedad. Y tú sabes, Sara, que tanto si la situación es real como imaginaria, la ansiedad se experimenta igual en el organismo. Es decir, lo sentimos de la misma manera. Exacto, pasa exactamente igual. El cerebro manda la señal de alerta, cuidado, peligro, algo malo puede suceder, e inmediatamente el organismo se prepara para la acción, que puede ser huir, que puede ser paralizarse, cualquier acción que lo pueda llevar a protegerse. Entonces hay signos que nosotros podemos visualizar de una persona que se siente en estado de alerta y que en realidad es un estado de ansiedad que tiene en ese preciso momento. Exacto, entonces hay una variedad de síntomas. No todas las personas experimentan con la misma intensidad todos los síntomas. Algunas personas tienen la sensación de que no pueden respirar, se les cierra el pecho. Otras personas también empiezan a sentir taquicardia, sudoraciones, hormigueos, una serie de síntomas fisiológicos que te dicen, esta persona está experimentando ansiedad. ¿Y hay algunos síntomas o signos que la misma persona puede empezar a percibir, pero hacia el interior? Es decir, no se ven afuera, pero por dentro los está teniendo. Sí, porque muchas veces podemos estar ansiosos y tenemos que disimular esa ansiedad y la experimentamos interiormente. Empezamos a sentir preocupación, una sensación de angustia, de no saber qué hacer en ese momento. Y por eso mucha gente cuando está con ansiedad se queda paralizada porque no sabe qué hacer. Claro, y en verdad hay tantas situaciones que pueden generar un estado de alerta en la persona, ¿no?
que seguramente se diferencian en adultos que en adolescentes y en niños. Centrémonos un poquito en el caso de los niños y adolescentes, sobre todo ahora que acaban de empezar el colegio, y me imagino que deben haber muchísimos factores externos que a ellos les pueden estar generando ansiedad. Por supuesto, si bien el ir al colegio puede ser una experiencia muy buena para algunos, a otros les genera ansiedad. Y está en relación, por ejemplo, hay situaciones de ansiedad social, donde el niño o el adolescente tiene temor a estar con los compañeros porque, ¿y si me molestan? ¿Y si no tengo con quién estar? ¿Y si me quedo solo? La ansiedad generalmente está relacionada a esta famosa frase, y si, puntitos suspensivos, claro. Y lo vamos llenando con nuestra mente con distintas situaciones que se nos puedan presentar, que ya de repente hemos vivido previamente de alguna manera y nuestro cerebro evoca, esta situación es parecida, alerta, cuidado, estás en peligro. Y ¿sabes lo que mencionas? A veces los padres de familia no lo comprendemos, porque pero si mi hijo todos los años se va al colegio y todos los años tiene un inicio de año, ¿por qué todos los años siente ansiedad? Nosotros como padres, ¿qué debemos hacer? ¿Es normal que todos los años el niño tenga ansiedad a la hora de ir al colegio? En algunos pasa, en otros no. Significa que mi hijo, frente a estos nuevos inicios, aunque sea el mismo colegio, pero nuevo inicio, genera ansiedad. Como padres, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué situaciones suelen poner a nuestros hijos ansiosos. Si se trata del ejemplo que estás dando de un niño que todos los años cuando empieza el colegio experimenta previo y durante el primer tiempo la ansiedad de ir al colegio, algunos también durante el resto del año, es porque hay algo que está haciendo que él la experimente y tenemos que investigar más a fondo qué puede estar ocurriendo. Puede ser un tema de experiencias previas que haya tenido, pero también puede ser, por ejemplo, que no sabe cómo relacionarse y entonces tenemos que trabajar más en sus habilidades sociales. A lo que quiero llegar es que no hay una receta de qué hacer porque va a depender de qué le ocurre a mi hijo, por qué está sintiendo esta ansiedad. A veces como papás nosotros también los ponemos ansiosos. Sí. Cuando vayas al colegio, cuidado con esto, o haz esto, o si no apruebas vas a estar castigado todo el mes. Determinadas cosas que les vamos diciendo que los van poniendo ansiosos. No estoy diciendo que no hay que ponerles disciplina, por el contrario, hay que poner límites, pero todo se tiene que hacer dentro de un contexto en el que el chico no sienta una amenaza tan fuerte. Hay mamás, por ejemplo, que son ansiosas y papás que tienen miedo, incluso, cuidado cuando estés en la calle, cuidado con esto, cuidado con el otro, y no está mal cuidarse. Pero cuando es excesivo, repetitivo, los chicos inmediatamente también pueden empezar a pensar de esa manera. Los psicólogos llamamos pensamientos catastróficos a esos pensamientos que nos llevan a tener más ansiedad, porque te proyectas a que algo muy malo va a pasarte. De hecho, cuando en esta figura que colocas, ¿no? Que una madre o un padre es ansioso y está constantemente manifestando situaciones de alerta a ese chico, muchas veces esta persona no se da cuenta que está ansiosa o que está generando algo en este niño, ¿no? Entonces ahí te preguntaría cómo me reconozco yo que estoy en esa situación y si mi pareja, por ejemplo, se está dando cuenta que yo estoy en esta circunstancia, ¿cuál es la forma de comunicar? Porque eso podría generar un conflicto en esa pareja y más bien exacerbar el problema, ¿no? Es bien importante, Sara, la comunicación con mi pareja, con nuestros hijos y poder preguntar qué te está pasando. Por ejemplo, si la pareja ve que tú eres muy ansiosa, a solas un rato conversar. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás con estos miedos? Mira, le estás transmitiendo al niño o a la niña estas situaciones. Dale pauta, sí, para que se cuide, pero todo exagerado va a generar que los chicos tengan estos problemas. Pero también hay un tema biológico en la ansiedad. Hay personas que nacen con mayor vulnerabilidad biológica y son más ansiosas que otras. Su mismo temperamento, la manera en que funciona su organismo, los lleva a eso. Entonces, frente a una situación amenazante, por ejemplo, una exposición en la escuela, un niño puede tener mucha ansiedad, otro poca ansiedad y otro casi nada de ansiedad. Y entonces tenemos que analizar la particularidad de nuestros hijos. Y siempre en consulta, cuando recibo niños y adolescentes con temas de ansiedad, e incluso adultos, yo pregunto, ¿y en la familia quién es ansioso o qué historia hay en la línea familiar de personas que tienen este tipo de
de emoción exacerbada. Y sí, pues por lo general hay una línea también hereditaria de un organismo más ansioso que otro, ¿no? Más predispuesto, entonces. Ajá. El tema es bastante amplio, Rachel, y vamos a seguir conversando, pero a esta hora queremos hacer una pausa y quiero invitar a toda la gente que nos está viendo y escuchando a que por favor participen a través de sus consultas al 212-4100, 212-7165 y al 0800-13-14-0, que es la línea gratuita para regiones. ¿Sabes si tu hijo se pone ansioso frente a un examen, por ejemplo? ¿Participa con los niños en el recreo? ¿Le cuesta levantarse en la mañana y está sospechando que en realidad en el fondo no quiere ir al colegio? ¿Algo de ansiedad puede tener? Es momento de que nos marques y nos llames para poder resolver esa inquietud. Ya volvemos. El día de hoy estamos hablando sobre la ansiedad y nos estamos enfocando en niños y adolescentes. Y nos acompaña el día de hoy Rachel Watson, quien es psicóloga clínica y educacional, para poder hablar justamente de ese tema. Y teniendo en cuenta que son emociones, Rachel, me pregunto si esto es bueno o malo, pero te voy a pedir esa respuesta después de recibir a Alicia, que nos está llamando desde La Victoria. ¿Cómo estás, Alicia? Te escuchamos. ¿Cómo está, doctora? Ya sabe quién soy. Sí, Alicia, doctora. Linda. ¿Cómo estás? Ya, mire, doctora, yo sufro, disculpe que no es para adolescentes, yo sufro de ansiedad y me da por comer mucho y no puedo controlarme, no sé cómo podría ser. Y aparte, por decir, en mi presencia también hay veces de que llego a un límite. Y, o sea, sí me doy cuenta y de nuevo me arreglo todo, pero o sea, más que todo por lo de la comida. Claro, Alicia, gracias por tu pregunta. Rachel, Alicia es una adulta, pero esto que nos describe también puede pasarle a los adolescentes. No sé si tu recomendación puede ir para los adolescentes y también en el caso particular de Alicia. Sí, la diferencia es que en el caso de los adolescentes, los padres podemos acompañarlos un poco más en este proceso de ayudarlos a autorregularse, porque el comer por ansiedad es un comer más compulsivo. Claro. Y lo que Alicia nos señala le pasa a mucha gente. La ansiedad uno trata de canalizarla por algún lado cuando la sientes, porque es incómoda, uno no quiere sentirla. Claro. Y muchas personas en la comida encuentran alivio a esa ansiedad. Muchos adolescentes y niños también lo hacen. Entonces, lo primero es observar los patrones de alimentación. Si estamos comiendo de más e identificamos, o que nuestros hijos o nosotros lo hacemos en momentos en que estamos muy ansiosos, pues ahí hay un problema y hay que atacarlo. Primero, siempre cuando hay temas de ansiedad, hay que intentar introducir en nuestra rutina diaria algunas estrategias que nos ayuden a evitar la conducta. Por ejemplo, si tengo a la mano comida en exceso, comida chatarra o cualquier tipo de comida, y es más fácil que yo pueda caer en ese tipo de conducta. O sea, primero hay que cuidar los factores también externos hasta que internamente se vaya trabajando el proceso. No es tan fácil una receta tipo varita mágica. Ya mira, Alicia, ¡pum!, tienes que hacer esto y ya no vas a comer compulsivamente. No. Generalmente, cuando hay estos problemas, se necesita de un acompañamiento psicológico, una terapia que permita ir trabajando qué está pasando en ese interior que lleva a la persona a hacer determinadas cosas. Recordemos que las conductas son como la puntita del iceberg, es lo visible, pero abajo está todo el fondo que tiene la persona en sus vivencias interiores y que lo lleva a determinadas conductas. Cosas prácticas que podrían ayudar a Alicia mientras se trabaja al fondo el tema, o a los adolescentes en tu casa, si eres mamá o papá y nos estás escuchando: el deporte, el descanso adecuado, el poder tener algunas actividades que te disfrute, que te conecten con el momento presente, porque la ansiedad, Sara, muchas veces es anticipatoria del futuro. No estoy en el presente. Y entonces con niños y adolescentes y con adultos también, actualmente los psicólogos estamos trabajando también técnicas de mindfulness o conciencia plena para que aprendan a estar en el presente. No significa que nunca vas a pensar en el futuro, pero cuando estás pensando en un futuro del cual no tienes ninguna certeza y es atemorizante y te lo estás inventando, pues tienes que conectarte con otras cosas para despegar al cerebro de ese pensamiento, porque a veces hay pensamientos que se repiten y se convierten en muy obsesivos. Claro. Y eso nos hace daño. ¿Y socializar va dentro de esas herramientas que mencionas? Si con amigos. Exacto. Si disfrutas las compañías sociales, puedes recurrir a tus amigos, el poder llamar a alguien de confianza y decirle: oye, no me estoy sintiendo bien. Pero hay personas que son más introvertidas y otras son más extrovertidas. Hay a las que les cuesta socializar y ese es otro aspecto que hay que trabajar. Pero hay personas que también disfrutan haciendo
cosas solas, por ejemplo, pintar, dibujar, leer, cocinar. Hay que encontrar esas actividades de disfrute que te permitan calmarte. Y esto va para niños, adolescentes y adultos. Y adultos mayores seguramente para todas también. las edades. Vamos a recibir a María. Ella nos está llamando desde Ica. Hola María, ¿cómo estás? Te escuchamos. Sí, buenos días. Buen día. Yo le hago la pregunta respecto, por decir, a un niño que es hiperactivo. Sus padres le recomiendan que se porte bien en el colegio. Pero en realidad este niño que tiene 7 años no cumple a totalidad con un buen comportamiento. Y yo le pregunto, ¿cómo los padres pueden ayudarlo, tener una actitud frente a esta ansiedad que les genera este niño? María, no sé, Rachel, si quieres hacerle una pregunta a María para que puedas entender mejor el caso. Yo preguntaría, María, ¿qué te refieres con mal comportamiento? Sí, bueno, lo que pasa es que, no, por decir, no es un mal comportamiento, ¿no? De este pequeñito, pero como que, por decir, ¿no? Un compañero está trabajando su tarea y este niño, por decir, le quita sus útiles, le rompe la hoja donde el otro compañero está trabajando. Okay. Ese es el tema principal. Y a raíz de eso se genera una ansiedad en sus padres de este niño. María. No sé cómo podría dar un consejo la persona, ¿no? Por supuesto. Sí, María, una preguntita antes de que cuelgues. Tú has dicho que es hiperactivo. ¿Le han hecho alguna evaluación para poder definir esto? Porque eso es un diagnóstico. Él está con tratamiento de la hiperactividad, tiene sus sesiones, ¿no? Pero como que no mejora. Y también le han diagnosticado un leve autismo. Okay. Y yo le pregunto, a raíz de eso, cómo los padres tienen que controlar la ansiedad que les genera esta situación. Muy importante, María, tu pregunta, y gracias por hacerla, porque seguramente es el caso también de otros padres que tienen situaciones similares. Sí, definitivamente los padres experimentamos ansiedad cuando pasa algo con nuestros hijos también. Y sin querer, eso puede hacernos una mala jugada porque vamos a reaccionar mal, podemos gritarle, podemos tratarlo mal sin querer. No lo ha dicho María, pero a María lo que le preocupa es la ansiedad que genera en los papás. Y lo primero es aceptar la situación. Mi hijo, mi hija tiene esta condición, por ejemplo. Es hiperactivo, tiene rasgos de autismo o cualquier otra situación que pueda tener. Y estar muy informados del asunto. O sea, tenemos que convertirnos en unos expertos de aquella condición que tiene nuestro hijo y en qué consiste para poder entenderlo. Y como padres, lo primero es ponernos de acuerdo, ambos, cómo vamos a funcionar con nuestro hijo, cómo vamos a lograr que llegue a ciertas metas realistas también, ¿no? Lo que él puede hacer. Y también los niños que son hiperactivos, de verdad que tienen mucha ansiedad también y eso los lleva a ser impulsivos y a estar muy disruptivos a veces en el aula. Rachel, ¿qué te parece si luego de escuchar el gran resumen de la hora aprendemos un poco más a entender cómo es este niño hiperactivo y que está manifestando también ansiedad y conductas que en su entorno es un poco difícil de manejar, en este caso los padres, y ya vemos que el entorno familiar también se va preocupando, ¿te parece? Bien, siendo las 11:58 de la mañana, amigos, vamos a escuchar el gran resumen de la hora, pero regresamos con más aquí en Espacio Vital. Hoy estamos hablando de la ansiedad, particularmente en los niños y adolescentes. Ya regresamos. 12:06 del mediodía, amigos. Estamos aquí en Espacio Vital y para quienes recién se conectan, les saluda Sara Abu Sabah, hoy por el doctor Elmer Huerta. Y el día de hoy estamos hablando sobre la ansiedad, particularmente en el grupo de niños y adolescentes. Y estamos recibiendo sus consultas y en esa oportunidad vamos a recibir a María desde San Borja. Pero María de Ica, quédate también atenta porque hay más respuestas que queremos darte respecto de tu caso que ahorita lo comentamos. María de San Borja, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, señorita. Muchas gracias. Yo quería preguntar, ¿me escucha? Sí, perfecto. Correcto.
quería preguntarle a RPP, que para nosotros, sé que las preguntas están haciéndolas para niños, adolescentes y niños, pero yo le pregunté a la señorita que la antecedió, ¿por qué no hacen también consultas para el adulto mayor? Ay, mi querida Porque nosotros María. tenemos muchas preocupaciones. Por supuesto ¿sabe que sí, y María mucha linda. angustia. Vamos a Por escuchar ejemplo, la angustia que tenemos actualmente es, la presidenta prometió a los jubilados a darles 100 soles, un aumento, claro, es una cantidad irrisoria. María Linda, escúchame. Perfectamente tomamos tu inquietud y tu preocupación, que es totalmente válida. Pero tenemos que tener en cuenta que en el campo de la salud hay muchas poblaciones que necesitan atención, y en este caso hemos dedicado el programa de hoy a niños y adolescentes, y hemos tenido muchísimos programas y vamos a seguir teniendo programas para poder abordar las problemáticas de los adultos y también de los adultos mayores. Y es más, yo te diría, presta atención a lo que hoy vamos a conversar respecto de la ansiedad en este grupo etario, porque seguramente tienes sobrinos, tienes nietos o hay adolescentes en tu entorno que estoy segura que con la información que vas a recibir te va a ayudar para poder darles también a ellos o a los papás alguna orientación. Y es justamente, Rachel, el caso de María, que llamó desde Ica y nos contaba que ella estaba preocupada por estos padres de familia que tienen un niño que tenía conductas en el colegio impulsivas, por ejemplo, iba donde el compañerito le jalaba el papel, le rompía la hoja, le quitaba los colores y los papás se ponían como que muy ansiosos y no sabían cómo manejarlo, ¿no? Nos dice el comentario de los papás, ¿no? Que se informen muy bien sobre lo que es tener rasgos de autismo para poder tener estrategias, ponerse de acuerdo entre la pareja para poder ver cómo actuar frente al niño. Pero también considero que es muy importante entender la conducta de este niño y lo que siente, que bien mencionaste que es muchas veces ansiedad también. Claro, porque el niño se da cuenta. Todo el mundo le dice, así uno no se porta, no hagas esto, no hagas el otro. Y el niño sabe que no lo está haciendo bien, pero no puede regularlo. Muchas veces, por ejemplo, en un déficit de atención con hiperactividad, la impulsividad es parte del déficit. Entonces, el niño no puede regular. Si no lo hace de malo, no lo hace de pensando, voy a desobedecer a los adultos, y los adultos lo toman como desobediencia. Igual hay que corregir. Pero es distinto desde dónde corriges, desde la comprensión o desde el autoritarismo donde no puedes hacer nada. Pero y en este caso, por ejemplo, a un niño que tiene hiperactividad y que tiene estos rasgos autistas y que nos manifiestas que también siente ansiedad, ¿cómo se le ayuda en este camino para regularlo? Es bien importante que tengan el apoyo de los adultos, de distintas fuentes, los padres en casa, el terapeuta, la psicóloga, el psicólogo. Y hay algunos casos, Sara, cuando ya, por más que tú le das estrategias al niño para que intente regularse y no puede, pues también la participación de un neurólogo o de un psiquiatra infantil, según sea el caso, porque en algunos casos tienen que recibir algún tipo de medicación que les permita ir regulando su organismo hasta que poco a poco vayan avanzando. Conforme van avanzando en edad, van aprendiendo a hacerlo. No es imposible, pero hay que tener más paciencia. Claro que sí. Quiero reiterar nuestras líneas telefónicas, el 212-4100, 212-7165 y el 0800-13-14-0, que es la línea gratuita para el interior del país. Amigos, estamos hablando sobre la ansiedad, particularmente en niños y adolescentes. Y al inicio del programa hablábamos justamente de que este es un sentimiento que todo el mundo tiene y que tiene que ver con estar en un estado de alerta frente a algo que creemos que va a pasar, ¿no? ¿Tener ansiedad es bueno o es malo? Es una emoción. Y la emoción no la podemos enterrar, porque todos los seres humanos experimentamos emociones. Es parte de nuestra biología, pero está unida a nuestra psique y a nuestra conducta, ¿no? Las emociones tienen esta interacción entre lo que pasa en mi organismo y lo que pienso y lo que actúo y las conductas que llevo. Entonces, no es que la ansiedad sea mala ni buena. Es una emoción adaptativa que nos permite sobrevivir, nos permite tomar precaución, es en ese sentido a nuestro favor si la sabemos emplear. Pero cuando ya es muy intensa, desproporcionada, con mucha frecuencia, y cuando se da con mucha frecuencia en temas que todavía no existen, o sea, la persona constantemente está pensando en cosas malas que le puedan suceder, la ansiedad se incrementa, y estamos hablando de un cuadro de ansiedad o de un trastorno de ansiedad, y hay una variedad de trastornos de ansiedad
dependiendo cómo se manifiesta, ¿no? Podemos tener niños adolescentes que de repente tengan una fobia específica porque desarrollaron ansiedad ante un evento o situación. Entonces tienen un miedo, por ejemplo, las famosas fobias a los perros o a la altura o al avión, o sea, etcétera, etcétera. Pero también hay otros tipos de ansiedades. Tenemos el trastorno obsesivo compulsivo o los ataques de pánico. Eso va a depender de cómo se presenta la ansiedad en ese niño o adolescente. Vamos a recibir a Alex, nos está llamando desde el Cercado. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Ay, parece que se nos ha ido la llamada. Alex, por favor, si puedes volver a intentar, que con gusto aquí vamos a escuchar tu llamada. Nos hablaste también más temprano de la ansiedad social. ¿Qué es? Es cuando una persona experimenta todos estos síntomas de miedo frente a la situación, de estar rodeada de personas, porque siente que está siendo muy observada o que no sabe cómo va a actuar o se pueden burlar de ella o simplemente le genera temor estar rodeado de mucha gente. Y entonces cuando los niños o los adolescentes van a la escuela es un escenario social. Claro. Si bien vas a estudiar, a aprender, pero estás todo el tiempo con compañeros y entonces hay niños y adolescentes que tienen este tipo de ansiedad. Les cuesta ir al colegio, no quieren ir. Estoy hablando de casos en los que sea por temor a estar en contacto con otras personas. No estoy hablando de casos de no quiero ir a la escuela porque tengo miedo al maestro o tengo miedo a otro tipo de situaciones. Claro, vamos a ampliar un poquito ese tema de la ansiedad social que yo creo que cada vez se está poniendo más frecuente y no sé si el tema de redes sociales tiene algo que ver. Pero antes vamos a recibir a Dora. Ella nos está llamando desde Puente Piedra. Hola Dora, ¿cómo estás? Aló, buenos días, doctora. Mira, yo quiero hacer consulta por mi niño que tiene 4 años y ha habido un cambio en el colegio de profesora, no sé, eso le ha afectado bastante. Y no quiere ir al colegio, no quiere levantarse prácticamente, dice que la maestra le grita mucho. Y mi hijo es hiperactivo, no sé, esa será la razón por la que le grita la mis. Prácticamente mi niña ya no quiere desayunar, ya no quiere ir al colegio, prácticamente está metida en la cama nomás. Eso bastante me preocupa a mí. Dora, él tiene 4 añitos, me dices. Sí. Bien, Dora, muchísimas gracias por tu pregunta. Rachel, permítenos por favor ir a nuestros anunciantes. Dora, por favor no te nos muevas, que al regresar la especialista te va a dar respuesta. 12:15, vamos a escuchar a los anunciantes. Amigos, esto es Espacio Vital y estamos hablando sobre la ansiedad en niños y adolescentes. Ya regresamos. ¿Qué es la ansiedad en los niños, en los adolescentes, pero sobre todo cómo nos encaminamos para dar una solución a este problema? Les quiero recordar nuestras líneas telefónicas, el 212-4100, 212-7165 y el 0800-13-14-0, que es la línea gratuita desde el interior del país. Estamos en Espacio Vital. Les saluda Sara Abusabá, hoy por el doctor Elmer Huerta, y nuestra querida Rachel Watson está con nosotros. Ella es psicóloga clínica y educacional. Y Dora desde Puente Piedra nos había llamado para contarnos que es un niño de 4 años. Este año le ha tocado con nuevos profesores y no quiere ir al colegio, no quiere comer, y nos comentaba que de pronto como que las profesoras le gritaban un poco. Sí, ahí hay un factor que de todas maneras está haciendo que el niño presente esos síntomas y felizmente está identificado. Porque a veces los niños presentan estos síntomas, se ponen mal, se descompensan hasta el estómago, no quieren ir a la escuela y no sabemos por qué. Pero Dora tiene identificado que está relacionado con la maestra. Y entonces ahí, Dora, lo primero que tienes que hacer es ir al colegio a hablar para que puedan conversar con esta profesora y pueda relacionarse de una manera distinta con tu hijo y con otros niños, porque esperemos que no esté gritando así, ¿no? O sea, si no, Claro. un maestro no trabaja de esa manera. Claro, ni debe ser, y debemos hacer lo necesario para poder hacer el cambio. Más temprano, bueno, en este caso Dora ha identificado que probablemente sea porque le gritan en el colegio, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no identificamos? ¿Cómo llegar a este punto? Es algo que también te quiero preguntar, pero vamos a darle prioridad a las llamadas. Juan está en la línea y nos está llamando desde Los Olivos. Juan, ¿cómo estás? Te escuchamos. Muy buenos días, señorita. Buen día. Respecto a la ansiedad, dígame, cuando una persona dilata mucho ciertos problemas que tiene, por ejemplo, para hacer una consulta, una denuncia, eso también significa una ansiedad, se reprime mucho Bien, la muy bien. persona.
Claro, Juan, me parece que te hemos comprendido bien. Él un poco pregunta, cuando una persona dilata mucho para resolver un problema, por ejemplo, hacer una denuncia, ¿eso también tiene que ver con la ansiedad? Bueno, puede generar ansiedad en algunas personas porque conforme va pasando el tiempo y tienes la sensación de que no se está haciendo nada y sigues con el problema, eso te genera ansiedad. También está la ansiedad que se genera con la famosa procrastinación. Cuando dejo todo para última hora, obviamente, conforme se acercan las fechas o los plazos, voy a sentir mucha ansiedad porque no sé si voy a acabar, si lo voy a hacer bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay mucha gente que te dice, pacientes también que me han dicho, es que yo trabajo bajo presión, por eso dejo todo para última hora, porque bajo presión funciona. Claro, porque cuando estás bajo presión, estás obligado. No te queda otra, pero el costo emocional es muy alto. Es mejor organizarse y hacer, si es algo largo, paso a paso, disgregar y metas cortas para lograr la meta grande. Ahora, en el caso de Juan, que se trata de hacer una denuncia que ya tiene, digamos, otras connotaciones y otros niveles, el estar postergando de pronto también va a generar cada vez más ansiedad en esta persona. O sea, tal vez no tiene todavía el valor o algo para hacer la denuncia. Exacto. Ahí hay que ver qué es lo que está haciendo que se postergue esta denuncia. ¿Qué está pasando con la persona? ¿Por qué no lo hace? Y atacar eso que está ocurriendo. Ok, de repente no lo está haciendo porque tiene miedo a las represalias o porque no está muy seguro, segura. Y entonces en esas oportunidades cuando la persona está entrampada sola consigo misma, necesita orientación, necesita ayuda que le permita evaluar todas las opciones, las consecuencias que podrían venir luego, por ejemplo, en este mismo caso de una denuncia, para tomar finalmente una decisión. Y en ese mismo proceso de indagar, pero esta vez ya cuando nos damos cuenta que nuestro hijo, sea niño o adolescente, se está comportando diferente y no identificamos cuál es el problema, ¿cómo indagamos? Acá hay varias estrategias. La primera es la observación. Estar muy alertas a estos cambios en nuestros hijos y poder observar cuándo, cómo, dónde empieza de repente a experimentar, si estamos hablando de la ansiedad, empieza a experimentar estos incrementos de ansiedad. Pero también tenemos que no solo observar, sino también investigar qué puede estar pasando. En los niños a partir de cierta edad podemos a través de las conversaciones ir explorando. Preguntarle a un niño qué te está pasando es muy ambiguo, muy amplio y no te va a contestar. ¿Cómo te va acá? ¿Cómo estás con esto? ¿Qué pasa cuando estás con esta emoción que no te estás controlando antes que pasó? O sea, hay que investigar para poder llegar. Y si como padres no llegamos al punto, pues necesitamos también ayuda psicológica, porque a través de evaluaciones clínicas, los psicólogos y los médicos psiquiatras podemos llegar a entender qué está pasando con la persona. ¿De qué manera las redes sociales pueden ser causantes de ansiedad o ser un factor que incrementa la ansiedad en los adolescentes? ¿Cómo debemos manejar esa parte? En los adolescentes que están participando en las redes hay una presión social muy fuerte y eso se decanta en mucha ansiedad. Por ejemplo, usan los filtros para tomarse fotos, quieren verse bien, pero luego cuando van a la escuela, a la realidad, pueden ser víctimas incluso de bullying, de molestarlos. Oye, tú pero te pones filtros, tú no eres así, ¿no? Hay todo un tema con la imagen corporal en los adolescentes y hay que orientarlos mucho para que sepan manejarse en redes también. No se expongan por un lado y por otro lado, ayudarlos en su autoestima para que se vayan aceptando ellos mismos. Si hay algo que mejorar, ayudarlo también en eso, ¿no? Por ejemplo, mamá, no quiero hacer ejercicio. Ok, vamos a hacer ejercicios. Apoyarlos en aquello que les va a hacer bien para que se sientan mejor con ellos mismos, para que esa autoestima no se tambalee tanto, que es muy natural en la adolescencia que esto ocurra. Y entonces las redes, si bien tienen muchas cosas positivas, en el caso no solo de los adolescentes, sino también de los adultos, pueden generar ansiedad el cómo me estoy viendo por redes frente a cómo me veo en la realidad. Claro. Tú dijiste en el inicio una explicación que me pareció fabulosa y que explicaste muy bien, que este sentimiento que es la ansiedad, que ocurre por un temor, porque nos estamos anticipando a algo que puede ocurrir, puede tener dos aristas, ¿no? De los factores externos, por ejemplo, ir al colegio me causa ansiedad, o factores internos que están ocurriendo en mi mente, en mi cabecita. Y a veces uno cree más bien que esto es solo de los adultos, pero en realidad también pasa en los niños y en los adolescentes. Me pregunto si el hecho de ellos, por ejemplo, si son pequeños, imaginar
y tener pesadillas frecuentes o pensamientos o dibujos de cosas de repente no muy bonitas, ¿eso podría ser un signo, un síntoma? ¿Cómo deberíamos actuar? Sí, a ver, como te digo, hay un montón de variedad de situaciones con respecto a la ansiedad y a los temores en los niños. Hay ansiedades que son típicas de la edad. Por ejemplo, los niños pequeños tienen ansiedad de separación, de que mamá o papá se vayan, o que le pase algo a mamá o no. Entonces, hay que analizar qué está pasando, cuál es la circunstancia y cuidar también el entorno, porque los niños son altamente vulnerables. Entonces, un niño que está dibujando cosas tétricas es porque está viendo cosas tétricas, no se lo ha inventado. Claro. Cuidar lo que ven, chequear también un poquito de acuerdo a la edad, qué está consumiendo en internet, qué está consumiendo en la televisión. ¿De qué hablan los amigos también? O sea, hay que tener mucha comunicación con nuestros hijos, ¿no? ¿Hay algunas medidas o cosas que nosotros debemos hacer en el hogar para que, esta ansiedad que puede ser natural y que puede ser incluso hasta positiva, se mantenga en ese nivel y no exacerbar? ¿Y qué medidas tal vez higiénicas, no sé, se pueden hacer? Higiénicas me refiero a conductas y hábitos que sean saludables y que promuevan más bien un mejor manejo de la ansiedad. ¿Desde casa hay cosas que podemos hacer? Sí, claro, Sara. Para empezar, los papás tenemos que aprender técnicas para calmar la ansiedad de nuestros hijos y la nuestra también, porque todos experimentamos ansiedad. Y entonces, técnicas de respiración. Mi hija está muy ansiosa y a veces no validamos lo que está sintiendo. Ay, qué exagerado, no fastidies. No, te sientes mal, respira. Vamos a inhalar por la nariz, vamos a retener, vamos a botar por la boca. En internet hay un montón de técnicas de respiración. Pueden ingresar y buscar y ver cuál se acomoda más a tu estilo como mamá o papá y a tu hijo. Técnicas de relajación, el tema de ayudar a bajar la ansiedad también a través de los sentidos, los olores, el tacto, cosas que nos ayuden a calmarnos, el tipo de música que ponemos en ese momento. O sea, hay un montón de estrategias que son herramientas muy útiles para ayudar a bajar la ansiedad. No es para solucionar el problema, es para bajar la intensidad y poder trabajar sobre el problema. La música me imagino que también puede ser una de las cosas que puede ayudar a despejar, ¿no? Pero también depende de los ritmos, me imagino. Hay una música especial diseñada para ayuda a calmar la ansiedad, que es la música binaural. Que si la encuentran en internet van a encontrar que hay música binaural para dormir, música binaural para calmar la ansiedad, música binaural para estudiar. Es una frecuencia de sonidos que actúa sobre el cerebro y ayuda a relajarlo. O sea, hay un montón de herramientas prácticas que nos pueden servir para incluir en la dinámica de la casa, ayudando a nuestros hijos a calmarse. Y hablando de herramientas, yo quiero presentar hoy día una herramienta súper valiosa, que es este libro que está presentando Rachel Watson, y es justamente sobre las emociones. Rachel. Sí, es un libro bastante práctico que nos permite como adultos entender el mundo de las emociones y trato de ilustrar de la mejor manera cada una de las emociones que experimentamos como seres humanos, que la desencadena y qué podemos hacer al respecto. Y nos sirve para aplicarse en todas las edades. Bueno, yo le he dado una revisadita y está además súper fácil de entender. Se llama Entre Emociones y lo pueden encontrar en tu página web. En mi página web www.rachelwatsondelucci.com. Bueno, Rachel, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, conversar contigo. Y gracias a ustedes, amigos, por haber estado atentos y a las llamadas en este momento de Espacio Vital. Nosotros vamos a continuar, por supuesto, aquí en este programa, pero en esta media hora que nos quede vamos a hablar sobre nutrición. Esta semana ha sido el Día Mundial del Riñón y también el Día Mundial del Sueño. Así que espero recibir consultas sobre ese tema luego de escuchar los titulares de la media hora. Ya regresamos. Esto es Espacio Vital. Les saluda Sara Abu Sabah, nutricionista, hoy por el doctor Elmer Huerta. Y en esta media hora que nos queda de programa vamos a hablar sobre nutrición y quiero invitarles a que marquen nuestras líneas telefónicas para que puedan hacer sus consultas. El 212-4100, 212-7165 y el 0800-13-14-0, que es la línea gratuita desde el interior del país. De hecho, les comentaba más temprano que en esta semana se ha conmemorado el Día Mundial del Riñón y también el Día Mundial del Sueño, temas que por supuesto voy a darles pinceladas en estos momentos de conversación, mientras que voy intercalando con sus consultas, que por cierto pueden hacer preguntas de ese tema también. Alicia nos está llamando desde La Victoria. Alicia, ¿cómo estás? Hola, otra vez. Hola, Alicia. Primeramente, feliz Día de la Mujer y feliz día por el premio que tuvo. Que no estaba cocinando, por eso me olvidé. Ay, muchas gracias. Doctora, usted sabe que, bueno, yo tomo media pastilla para dormir. El doctor me recetó,
pero hay veces no quiero, o sea, quiero, ¿cómo le explico? No hay una infusión, algo que, porque a veces no me dan ganas de tomar, Sí. pero no duermo bien, no agarro, como se dice vulgarmente, el sueño bien. ¿No hay alguna forma, algún ejercicio, algo, una Alicia, infusión, hay muchas cosas que puedes hacer para poder lograr conciliar el sueño y tener un sueño de calidad. Pero si el médico considera que tú necesitas tomar una pastilla para poderte ayudar a conciliar el sueño, pues debes tomarla. Sin embargo, esto no quiere decir que se toma eternamente o como nos va tomando nuestro antojo. Este es un medicamento que tiene una prescripción, un tiempo de consumo y que tienes que estar al tanto de lo que te dice tu médico. Si tú sientes que de pronto crees que ya es momento de ir dejándolo y tal vez optar por algunas opciones más naturales y temas que tú puedas hacer, pues en buena hora. Puedes ensayarlo, pero siempre debes estar en comunicación con tu médico. Ahora, ¿cuáles son estas otras cosas que podemos hacer? De hecho, por ejemplo, la manzanilla y la valeriana son dos infusiones que se conoce su efecto, digamos, inductor del sueño, del relajamiento, del descanso. Por tanto, podrías utilizar estas opciones y evaluar, como te digo, con tu médico si es que esto es algo que puedes hacer. Pero además de eso, tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, estar muy expuesto a luz de pantallas, estar muy ansioso, comer mucho y copioso cercano a la hora de dormir, tomar mucho líquido a la hora de dormir, tomar muchas bebidas con cafeína cercana a la hora de dormir, son también aspectos que no va a ayudarte a tu tratamiento y que también tienes que controlar. Vamos a recibir a Sonia, nos está llamando desde Ventanilla. Hola Sonia, ¿cómo estás? Doctora, buenos días. Buen Buenas día. tardes, felicitaciones. Gracias. Doctora, una consulta. Yo tengo dos niñas, una de 13 y una de 16. Se habló a la lonchera de estos días. ¿Está bien que yo le mande un pancito, por decir, con pollo deslizado y manzana en rodajas, una porción? Ya. Y lo otro es, en el desayuno le hago el maíz blanco serrano molido, la quinoa con manzana o piña, y le hago unas tortillas de espinaca con avena. No sé si eso está bien y qué es lo que puedo hacer. Sonia, te pregunto, en el caso de cualquiera de tus dos niñas, ¿cómo está su peso? En su peso, doctora, están bien. Perfecto, perfecto. Y te hago esta pregunta porque lo que tú me has comentado de desayuno es una preparación que tiene una cantidad interesante de almidones, de harinas, que le van a dar energía. Entonces, teniendo en cuenta que su peso está bien, entonces esa cantidad y concentración de energía que le estás dando en su desayuno y en su almuerzo es acorde a lo que necesita. Pero si tú me hubieras dicho, por ejemplo, que están subiditas de peso, te hubiera dicho, ok, entonces vamos a bajar la cantidad de harina que estás utilizando en su desayuno, que no significa eliminar, sino bajar. Ahora, recordemos que el desayuno, como el almuerzo y la cena, tienen que tener variedad de grupos de alimentos. Tú me has hablado, por ejemplo, del maíz blanco, molidito, me has hablado, por ejemplo, del pollo, del pan. Son alimentos que pertenecen a diferentes grupos. Todo lo que son harinas, y ustedes acuérdense bien y lo van a identificar así. Por ejemplo, la menestra, el choclo, la quinoa, todo eso tiene almidón. Son alimentos que tienen harina, por lo tanto, son alimentos que van a dar energía. Claro que cada uno tiene su particularidad y adicionales beneficios, pero en términos globales me van a dar energía. Y luego el pollito, el huevo, el pescado me va a dar la proteína. Entonces ya tengo dos grupos de alimento ahí y tengo que sumarle, si es en el desayuno, frutitas, si es en el almuerzo o tal vez la lonchera, algún vegetal para que sea completo. Y luego la cantidad la van viendo en relación al apetito de esta persona, pero también respetando horarios de comida y viendo también cómo está su peso en general. Y si está subido de peso, ya saben que algo nos estamos pasando. Vámonos hasta Ayacucho. César está en la línea y un saludo grande para toda la gente que nos está siguiendo en Ayacucho en este momento. ¿Cómo está, César? Licenciada, buenas tardes. Un gusto conversar con usted. Encantadísima. Cuéntame. Bien, la consulta es que mi madre hace poco ha terminado de recibir 38 sesiones de radioterapia y quimioterapia en el Hospital Rebagliati. Ella presenta un tumor en la zona rectal y ya que terminó la primera parte del tratamiento, digamos, tiene un descanso que le ha brindado el oncólogo por un mes. Mi consulta es qué alimentos podría ella consumir durante este periodo para que pueda
más que nada retomar su masa muscular. Claro. Lo que es la parte de hemoglobina también, porque ha bajado a 8.9. Claro. César, ¿qué edad tiene tu mami? 76 años. 76. Y cuéntame, ¿ella tiene algún problema en la función digestiva? Porque me explicas que esto ha sido en la zona rectal, es lo que he entendido. Sí. Digamos, ¿evacúa bien? ¿Tiene problemas por ahí? No, al comienzo sí, lógicamente porque sería la radiación y la quimio. Pero ahora que ya terminó esa fase, más bien tiene bastante apetito. Entonces, a cada rato está que quiere comer algún. Entonces, también quiero para equilibrar alimentos de manera proporcional. Claro que sí, César. Muchísimas gracias por llamar. Me encanta tu pregunta. Por favor, acompáñanos a escuchar los anunciantes de esta hora. Son las 12:45 y al regresar te doy respuesta. Síganos llamándonos, amigos. Estamos en Espacio Vital hoy con Sara Abusabal. Estoy recibiendo sus consultas y al final, si nos da el tiempito, voy a hacer un pequeño comentario sobre la alimentación y el paciente renal y también sobre temas del sueño, porque vamos a darle prioridad a sus consultas. César nos llamó desde Ayacucho y Raquel, yo sé que estás en la línea, espérame un minutito, por favor. César de Ayacucho nos contaba que su mamita de 76 años se acaba de terminar un tratamiento de radio y quimioterapia por un problema en la zona rectal. Antes no tenía, tenía ciertos fastidios digestivos justamente por el tratamiento, pero ahora ya está normal. ¿Qué puede comer?, nos pregunta César. César, mira, respecto de la alimentación y el cáncer hay tantos mitos y tantos diretes que se dicen, pero en realidad muy poco tiene evidencia. ¿Qué cosa sí tiene evidencia? Que tanto las frutas como las verduras y los alimentos altos en fibra como menestras enteras, la quinoa entera, los pallares, este tipo de alimentos tiene un impacto positivo, beneficioso para los pacientes en cáncer y más aún en el caso de tu mamita que está en este estado y que ha tenido cierta afectación en esta parte de su digestión. Entonces, ese tipo de alimentos es lo que le van a favorecer. No quiere decir que solo consume eso, por supuesto puede consumir pescadito, puede consumir pollo, puede consumir carnes rojas pero con cuidado, no exagerando la cantidad, tal vez una vez por semana y hay que, tratar de que este tipo de carne roja, si es que lo quiere consumir, que sea baja en grasa. Y una carne roja muy baja en grasa, alta en proteína y muy saludable, ¿saben cuál es? La carne de cuy. El cuy es un alimento bueno, es un alimento que puede estar dentro de la dieta a pesar de ser una carne roja sin tener mayor temor. Pero claro, hay que tratar de evitar de que esto sea una fritura del cuy, ¿no? Porque eso no conviene tanto. Ahora, seguramente me dirás, pero ¿qué cosas no debería hacer? ¿Qué cosas no debería hacer? No debería consumir alimentos muy altos en sodio o en sal, evitar las frituras y las grasas saturadas y las grasas de origen animal. Debería también evitar aquellos alimentos procesados porque no le aportan muchos nutrientes. Ella en este momento está en una etapa de recuperación y es positivo que tenga hambre, que tenga buen apetito. Eso quiere decir que el cuerpo le está pidiendo. Entonces, apóyate en frutas y verduras que son alimentos naturales, que le dan vitaminas, minerales y un montón de componentes que son muy buenos. De hecho, sea de paso, el ajo, por ejemplo, es un excelente alimento y si lo podemos incorporar en la dieta sería bueno tenerlo con cierta recurrencia en las preparaciones, en los aderezos. Hoy, por ejemplo, hay una moda que está súper simpática de agarrar, por ejemplo, la cabeza de ajo, cortarle solamente el tallito de arriba, lavarlo bonito, envolverlo en un papel platino si pueden y hornearlo, meterlo al horno. Y eso como si fuese una mantequilla, como si fuese un acompañamiento de los sándwiches, es una excelente manera de incluir más ajo, que es un gran alimento. Espero haber resuelto tu pregunta, César, pero si no, en otra oportunidad, ya sabes que en Encendidos también tenemos espacio de nutrición. Y ahora me voy con Raquel, que nos está llamando de Santa Anita. Perdón, César, algo que me olvido. Importante la hidratación. Hay que hidratar bien también a tu mamita sin exagerar, 6 a 8 vasos de líquido y observa bien el color de la orina para ver que está bien o suficientemente hidratada. Ahora sí me voy con Raquel de Santa Anita. Ahora, Raquel, gracias por esperarme. Gracias, doctora. Buenos días. Mire, mi consulta es, yo tengo 2 niños de 14 y 12 años, mujer y varón. Ellos todos los días practican natación de 6 a 8 de la noche. En la mañana estudian. Entonces mi consulta es si con este tema de considerar el sueño, ¿cómo debería ser la alimentación que les brindo antes de ir a nadar y después de ir a nadar para no tener problemas futuros, por favor? Claro. Raquel, ¿a qué hora se acuestan?
Ellos se están acostando más o menos 9:30 de la noche. 9:30. ¿Y a qué hora despiertan? Se levantan 6 de la mañana. Bien. Bien, Raquel, bien importante. Te comento esto porque en el caso de la natación, y felicito que tus niños estén haciendo actividad física porque es súper importante, ya la natación, ya ese ejercicio va a generar cierto digamos, desgaste y relajación de la musculatura de ambos niños, ¿no? De los dos de tus hijos. Por tanto, de alguna manera va a ayudar a relajarlos y también facilitar la conciliación del sueño. No todos los ejercicios tienen esta característica y de hecho los estudios muestran que en algunas personas el hacer ejercicio de noche más bien mantiene en alerta y en estado de actividad a esa persona y por tanto afecta el conciliar el sueño y tiene que dormir un poquito más tarde. Pero esto no ocurre en todas las personas y tampoco para todas las disciplinas. De tal manera que si este es el horario único que se puede hacer, es importante que mantengan este horario y mantener el horario en el cual se están acostando. Ahora, respecto de la comida, de hecho, yo te diría que tienen que tener sus comidas principales más temprano. Un desayuno completo, contundente en este caso, una lonchera ligera y un almuerzo también contundente. De tal manera, a ver, voy a tratar de explicar lo más claro posible, para que tengas una idea, Raquel. El desayuno normalmente va a ocupar el 25% de las necesidades de energía. En la lonchera un 15%, el almuerzo 30%, la media tarde 15% y la cena un 25%. Pero en este caso, como hacen actividad física de 6 a 8 y queremos que sus comidas estén más temprano, entonces vamos a cambiar un poquito el orden y la proporción. Entonces su desayuno en lugar de cubrir 25 debería cubrir al menos unos 30. También el almuerzo unos 30 y la media mañana, que es la lonchera, unos 15 o 20 y dejar ya menos carga de alimento hacia la tarde, de tal manera que cubrimos más en la mañana y en la noche ya tiene simplemente pequeñas comidas ligeras. Si está empezando su actividad física a las 6 de la tarde, entonces a las 4:30, 5 debería ser su último bocado, luego de 6 a 8 y luego de su deporte 8:30, tal vez 9, algo muy ligero que podría ser de repente una taza de leche, tal vez un huevo, un pan con queso, tal vez algo muy ligerito para poder, digamos, no pasar un periodo de ayuno prolongado. Y así, Raquel, es la orientación que te puedo dar el día de hoy, que espero también haya sido de utilidad para ti. Y bueno, amigos, el campo de la nutrición es un campo bastante amplio, apasionante, y nosotros los profesionales, por supuesto, siempre dispuestos a darles el consejo para que les sea de utilidad en su día a día. Siendo las 12:57 ya de la tarde, amigos, es momento de despedirme. Me encantó acompañarlos en esta edición de Espacio Vital y ahora los voy a dejar en compañía de Johnny Padilla porque viene en escena con mucha información interesante, divertida y de mucha actualidad respecto del mundo del espectáculo. Que tengan un lindo fin de semana. Hasta el lunes en Encendidos.